Bueno, queremos abrir un poquito, si alguien quiere preguntar algo. Buenas tardes, maestra. Muchas gracias por venir. La felicito por su trabajo. Este, una, vaya, no sé si se llega a alguna ambigüedad durante las investigaciones al estudiar a la danza con la música, la danza, movimiento y el motor, pero tomar a la danza como un hecho en sí y no al cuerpo del danzante como como un integrante pasivo, activo en esta situación de la danza. No sé a qué ambigüedad se llegue. Y en otra cuestión, las investigaciones, tal vez sea difícil como juzgar su propio trabajo, pero algunas investigaciones enfocadas a la danza, que no sé si se sigan como despreciando por intelectuales, antropólogos y demás investigadores, pero que los resultados o lo que se vaya a obtener esté influenciada por preconcepciones que se tenga el mismo investigador, que enfoque esta investigación hacia un resultado que ya quieres. Entonces serían esas dos cuestiones, estudiarlas desde un punto de la danza, viéndola como un hecho y el individuo, el danzante, como algo externo, como algo más pasivo, y los resultados que se obtienen, qué influencia tienen los resultados el investigador. Me dices que como que existe una ambigüedad en esto, ¿verdad? No, yo creo que desde mi punto de vista son diferentes campos de estudio. Tal vez por la lectura muy rápida, ahorita hay un momento así como de reposo para platicarte que hay investigadores que toman la expresión dancística como el sujeto. Ponía yo el ejemplo de la danza de los concheros. Hay muchos trabajos donde el sujeto de estudio es la danza, es decir, allí no importa si es el danzante, a qué se dedica el danzante, si no tiene que comer, si es un bolero, si es un albañil, no es la parte social, ¿no? Es nada más la parte coreográfica, la parte de la forma, y es válido. Tenemos muchos estudios, el estudio más importante, por ejemplo, sobre las danzas de concheros, es el que hizo Vicente T. Mendoza y su esposa, Virginia T. de Mendoza, que se llama Las danzas de San Miguel de Allende. Es el primer estudio etnocoreográfico e histórico hecho en 1946. El maestro era etnomusicólogo, el maestro Vicente T. Mendoza estudió mucho la danza. Él publicó mucho para la Sociedad Folclórica, ¿no?, de México, que era así como un apéndice de lo que ahorita sería el Centro de Investigación Documental de la Música. Allí llegaban las investigaciones de los etnomusicólogos o de los musicólogos, que estaban más inquietos que los de la danza. Llegamos tarde en ese sentido. Los músicos nos han llevado un largo trecho de adelanto. Ellos, sabemos de las danzas por ellos, por los músicos, por los etnomusicólogos. Ellos realmente se adelantaron y lo hicieron con bastante sistema. Sobre todo los trabajos de 1940, de 1950, 1960, son hechos por estos músicos. Entonces, sí, si ese es el interés, se estudia a la danza en su forma. Si tú ya lo ves desde otro punto de vista, quieres involucrarte más con quién danza, entonces, bueno, vas a platicar con los que danzan. Y entonces allí vas a hacer esa conjugación como parte de tu investigación, si es que ese es tu interés. Yo creo que aquí cada quien va planteando lo que quiere estudiar. Pero en el caso de la antropología, pues sí, se nos enseña que debemos de estudiar desde un punto de vista más completo. O sea, ¿por qué? Porque la danza sí es un fenómeno social, eso es lo que establecieron, lo que hemos aprendido de la antropología, que la danza es un fenómeno social, es un fenómeno que se da al interior de los grupos sociales y que es desde que surgió el Homo sapiens sapiens, es un lenguaje. Entonces realmente yo
pensaría en diferentes campos de estudio, ¿no? No en una ambigüedad, porque una ambigüedad es como si habláramos en una doble moral, ¿no? O sea, ni es azul ni es rojo, es todo lo contrario. O sea, no, creo que son campos diferentes y que nos podemos enfocar al punto que nos interese. Y sobre los enfoques que cada quien, por ejemplo, si utilizamos un enfoque netamente artístico, ¿no? Que hay también, Gombrich ha hecho mucho trabajo sobre lo que es el estudio del arte. Nos da bases teóricas para el estudio del arte. Los historiadores del arte tienen buenos métodos, el iconográfico es un método netamente de los historiadores de arte, donde analizan las obras de arte, y la danza como parte del arte es otro ámbito, ¿no? No estamos diciendo que solamente esto, no, de la danza hay para todos, ¿sí? Eso es lo bonito de este lenguaje. Sí. ¿Cómo entender, acercarse para la investigación de la cosmogonía en las danzas tradicionales? ¿Es posible cómo hacerlo formal la investigación de esta cosmogonía? Es el universo de los dioses, ¿no? Entonces, ese universo de los dioses que está en todas las culturas está relacionado con la naturaleza, ¿no? El origen de todas las religiones, pues, fue la naturaleza, el culto a los elementos naturales, el fuego, el aire, la tierra. Yo hice un análisis precisamente de esta danza de los Tlashinkis desde el punto de vista de la semiótica, que se llamó la danza y la naturaleza, donde esta danza tiene en su esencia esta relación con los elementos simbólicos de la naturaleza que finalmente vienen a ser los dioses. La danza de los Tlashinkis, que es la elaboración de los tejamaniles, tiene una relación con alguien que se llama el Cuauhtlachani. El Cuauhtlachani es el dueño del monte, es un ente que es una representación de Ejecatl, es la representación simbólica del dios del viento, Ejecatl. Para llegar a esto tuve que estudiar la cosmovisión, tuve que estudiar la historia prehispánica, la leyenda de los soles, todo lo que más pude que decía Fray Bernardino de Sahagún, que decía el padre Durán, bueno, nada más ellos dos, porque realmente no estudié los demás, es mucho, muy extenso, pero con ellos dos tuve, especialmente con Fray Bernardino. Entonces tuve que estudiar la religión prehispánica, ¿no? Esta forma de ver el mundo tan diferente y ver que esas danzas tienen un sedimento que López Austin le llama el núcleo duro, lo que no, él lo hace bajo la perspectiva de Braudel, que Braudel es un gran historiador francés que nos habla de los periodos de largo tiempo, así que duran 3 o 4 siglos y luego otro y luego otro. Entonces, quedan sedimentos en las culturas, por ejemplo, en la cultura española tenemos sedimentos desde Grecia y Roma. Entonces, por eso estos estudiosos franceses que tienen todo este bagaje cultural de largos periodos, ¿no? De largo tiempo, como Braudel lo llama. Bueno, pues López Austin, que es nuestra estrella aquí matutina, ¿verdad? es nuestro Quetzalcóatl, pues él ha estudiado muy fuertemente esto, y esta perspectiva de Braudel, él la aplicó a los estudios mesoamericanos. Y entonces, bueno, como yo trato de aprender y absorber, ¿qué es lo que yo hice? En las danzas decidí que había algunos elementos del núcleo duro que están allí y que desde mi punto de vista, y esto lo desarrollo en la tesis de maestría, la danza del ciclo ceremonial del pueblo originario de Iztacalco,
decido que a través del estudio de estas dos vertientes, la occidental, ¿no?, y la mesoamericana, que nosotros pues ya dejemos de pelearnos, ya nosotros tenemos danzas que tienen rasgos mesoamericanos y tenemos danzas que tienen rasgos occidentales, europeos, ¿no? Porque no nada más son europeos, o sea, no podemos cerrarnos solo al europeo, porque lo español ya traía todo lo árabe, entonces por Dios, no podemos estar tan cerrados, tenemos que ser más universales. Entonces yo planteo que desde mi punto de vista y tomando estos enfoques de la cosmovisión de Alfredo López Austin, planteo que hay danzas con rasgos mesoamericanos, ¿no?, como estas que estamos viendo y como muchas otras, en donde al estudiarlas a detalle, pues vamos viendo esos elementos, pero primero tenemos que estudiar a los historiadores, a los frailes historiadores, porque si no, ellos fueron los únicos que recogieron. Debemos estarles eternamente agradecidos y debería de haber un monumento de estos frailes, aunque digamos que no, y que la conquista y que la bla, 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 pero realmente podemos tener, los que nos dedicamos a estudiar la cultura, podemos tener esos datos gracias a la minuciosidad de estos historiadores, ¿sí? A Fray Bernardino de Sahagún, que es el padre de la etnografía mesoamericana, porque cruzó la información, se tuvo a los tlacuilos, se tuvo a los informantes, se fue al pueblo, registró, corroboró, volvió a recorroborar, volvió a regresar y todavía volvió a rehacer sus documentos, o sea, impresionante su trabajo. Y es el trabajo que en lo que se respecta a danza es lo que yo tengo para mi proyecto próximo de investigación, a Fray Bernardino de Sahagún. ¿Cómo podemos organizar nosotros la información o buscar las herramientas necesarias para, desde nuestro punto de vista dancístico, elaborar investigaciones? Porque, bueno, usted y los antropólogos tienen como muchas herramientas, conocen muchos autores y bueno, varios métodos, pero nosotros, bueno, por lo menos yo no tengo como toda todo ese panorama. Entonces, ¿cómo sería como la parte ideal? Bueno, podemos consultar a Eco, ¿no?, este semiólogo que estoy enamorada de él, ¿no? Con el primer libro que yo leí de él se llama En el nombre de la rosa, lo leí en un mamutreto así, y yo estaba fascinada, ¿no? Resulta que este señor tiene un librito así, que es cómo elaborar una tesis, ¿no? Y ese señor fue el que me ayudó, después yo ya lo estudié en la teoría de semiótica general, ¿no? Y me doy cuenta de la inmensidad de este hombre, que de enseñarnos una cosa a los simples humanos, ¿no? Y ser él algo tan, vive todavía en Milán, en Italia, y hay gente que estudia con él la semiótica, sí, pero gracias a que es una persona muy sencilla, también hace estos libros, ¿no?, para difusión y para ayudar a los estudiantes, ¿no? Así que lo primero que tenemos que saber muy claro es cuál es tu punto de vista de la danza. Eso no me lo tienes que contestar a mí, tú lo tienes que escribir y tener muy claro. Ya que tengas muy claro qué de la danza vas a estudiar, si es que vas a estudiar a la danza, ¿no?, ¿qué le vas a estudiar a la danza? O vas a estudiar a los que ejecutan la danza, o vas a estudiar el espacio, o vas a estudiar… ¿Qué es? Cuando ya concretizas tu objeto de estudio, ¿no?, ya dices, esto es lo que quiero y nada más. Ya me casé con esta idea y es la que quiero desarrollar. Entonces, allí es donde vamos acopiando la información. Esa es la talacha y esa es la que tenemos que hacer todos, de ir a buscar a las bibliotecas, pero yo también diría que tener un asesor. Este trabajo, y lo digo en mis últimas palabras, no lo podemos hacer solos. Yo aquí les digo, tiene que haber alguien que nos apoye y que nos ayude, un asesor
que nos acompañe en esta ardua labor de la investigación. El asesor es aquel que sabe un poquito más que nosotros, ¿no? Es el que tiene un poquito más de experiencia que nosotros, es el que nos va tomando de la mano y nos lleva. Y no necesitamos tener uno es el oficial, pero podemos tener varios y podemos platicar con muchas personas. Y esas muchas personas nos van a dar, personas que sean valiosas, que nos aporten, no nos vamos a ir a la plática del café, porque allí no, de ahí no. O sea, estudiosos serios, ¿no? Estudiosos serios, y vamos a platicar con ellos. Se platica con ellos. Ellos son los libros, son los autores. Si tenemos la fortuna de conocerlos personalmente, qué maravilla. Y si no, es leerlos y releerlos y volverlos a leer. Y extraer lo que nosotros sentimos que nos sirve para lo que vamos a estudiar. Entonces, bueno, seguramente las clases de metodología de la elaboración de la tesis les van a decir cómo elaborarla, ¿no? Si no se los dicen, hay libros que son… Por ejemplo, Alfredo Tecla, que él tiene 2 tomos, el 1 y el 2, se llama Metodología de la Investigación, está en la Escuela Nacional de Antropología, son 2 libritos así chiquitos, así, flaquitos. Alfredo Tecla, él nos dice cómo hacer una tesis, cómo son las hipótesis, de qué tipo son. Tecla. Hay otro, déjame ver, se me escapa su nombre. Se lo mando a Crista porque se me escapa de plano el nombre completo. Es una persona que trabaja en la UAM, de aquí, en la UAM Iztapalapa. Es un señor ruso, pero que tiene muchos años ya aquí trabajando en el área de ciencias sociales. Yo le mando la ficha a Crista. Y él tiene un libro también para elaborar investigaciones, cómo elaborar una investigación. Es muy concreto, nos dice muy bien cómo hacer las hipótesis, cuántos tipos de hipótesis hay, qué es un marco teórico, para qué sirve, cuál es un marco histórico, cuál es un marco metodológico. O sea, son 3 tipos. El marco teórico es como lo que yo les platiqué, las personas, lo que dicen, ¿no? Estos investigadores, y yo nada más tomaba pedacitos. Entonces voy construyendo. Lo que hicimos al principio fue nuestro marco teórico y lo quise hacer para que ustedes vieran cómo se construye en la práctica a través de leer a los que me interesa, que me van a aportar, no a todos. ¿Cómo es la técnica? Pues reviso el libro, esa es la técnica rápida. Reviso el libro, veo el índice, no, no me sirve, bueno, el último capítulo, y me dedico al último capítulo. No tengo que echarme todos los libros porque no voy a hacer el pozo de la sabiduría, ya tendré tiempo para hacerlo, ¿no? Y al cabo de los años, cuando lleguen a viejitos como yo, pues ya entonces sí ya van a poderse leer todos los mamotretos, ¿no? Ya tendrán ahí el tiempo, o por necesidad lo tendrán que hacer, ¿no? Pero cuando está uno joven, pues lo que necesita es cosas prácticas, rápidas, sobre todo cuando tenemos nuestra inquietud de que voy a ir a bailar acá, voy a ir a bailar allá, y que ahora tengo que ir al ensayo, y el otro ensayo, y el más ensayo, o sea, nunca hay tiempo de nada más que el tercer horario, ¿no? El de la noche, de la madrugada. Sí. Para poder tener estos elementos de análisis de la danza como un elemento psicosocial. ¿Sí? Es decir, ¿qué tenemos que aprender o qué tenemos que saber para poder cubrir con los requisitos para acercarnos de esta manera a la danza? Bueno, mira, te voy a contestar
que realmente esto es muy serio. Yo trabajé en algún tiempo en la Subsecretaría de Educación Pública, o sea, pues es que tenía yo un amigo que me decía, ay, Moranchel, tú estás mal ubicada aquí. Yo trabajé muchos años en secundarias técnicas, llegué a ser jefa de enseñanza, y entonces, ay, Moranchel, este maestro era el jefe de enseñanza de teatro, era el maestro Óscar Ledesma, que ya falleció, y era el subdirector de la escuela de teatro que se llama Arte Escénico. Esta escuela, donde se formaba a los actores, ¿no?, una escuela particular que estaba aquí en Bucareli, él era el subdirector, realmente el dueño era otro actor, no me acuerdo ahorita su nombre, pero realmente el maestro hacía un trabajo extraordinario haciendo los contenidos. Plantear contenidos para elaborar programas, pásate para acá para que me veas bien, y yo a ti. Elaborar contenidos para un programa o estamos hablando de cosas muy serias. El perfil de los egresados, el perfil de los docentes, lo establecen las instituciones. Lo establece la Secretaría de Educación Pública, ¿no?, y el Estado mexicano, la nación mexicana que somos nosotros. Estado y nación son dos cosas diferentes. El Estado es el que dice, yo quiero que mis ciudadanos sean así, y entonces nos pone un perfil así, ¿no?, todo chueco, toda. Pero ese es el que él quiere, y va a utilizar su instrumento, que es la Secretaría de Educación Pública, para crear ese perfil, y que todos los ciudadanos que empezamos desde la guardería, ¿no?, a crearnos ese perfil hasta que llegamos a ser profesionistas, porque el Estado dijo cómo quería que fuera. Lo establece la Secretaría de Educación Pública a través de sus cuerpos técnicos, unos técnicos que están por acá, estos técnicos de la SEP, luego vienen otros que somos los técnicos en educación, ¿sí? Hay unos teóricos acá, unos pedagogos, filósofos, antropólogos, y entonces crean así como en la nube que yo andaba, ¿sí? Allá en lo alto, lo que quiere el Estado, interpreta lo que quiere, ¿no? Entonces ya vienen los técnicos y entonces dicen, no, pues sí, ellos quieren esto, entonces hacen los planes de estudio. Aquí es donde yo me ubiqué, en los planes de estudio, donde ayudé a elaborar los planes de estudio para la educación artística, ¿no? Pero la educación artística de la educación básica. Ustedes son profesionistas, ustedes obedecen a otra área, que son los profesionistas del arte. ¿Y quién es el que establece? Conaculta y el Instituto Nacional de Bellas Artes hacen lo mismo, tiene sus teóricos y luego los programas. Entonces, si tú me presentas a la persona que me contrate para estar allá, pues yo con gusto voy y hago los contenidos, y entonces te podría decir, ¿no?, puntualmente. Yo no puedo decir que no conozco ni siquiera sus programas, como son. Hacer análisis de programa es un trabajo muy arduo. Yo trabajé 11 años dentro del área técnico-pedagógica haciendo análisis de programas y elaborando cursos para profesores. Me pasé un buen rato por ahí, como muchos años, ¿no? Entonces ahí, cuando estuve en la subsecretaría, pues sí, allí sí. A mí me decían, hay que hacer los contenidos para la educación básica y para pronto, ¿no? O sea, tenemos el plan de estudios, de donde deriva ya el programa de estudios. El plan de estudios es esta parte teórica y la parte operativa es el programa de estudio. Este programa de estudio es el que se le entrega a los maestros y es el con el que te enseñan. Y si está bueno o está malo, pues no es culpa del maestro, ¿eh? Bueno, a veces los maestros hacen sus propias interpretaciones, pero a lo mejor yo decía como jefa de enseñanza, y me pongo muy jefa, ¿no? Hasta traigo el portafolio, decía,
el programa de estudios, maestro, es un instrumento el cual debe de ser elástico para que usted, profesor, lo aplique de acuerdo a las necesidades de sus alumnos. El único responsable ante el grupo es usted. Si hicieron malos programas, pues con la pena. Usted ya los tiene en su mano y usted los tiene que adecuar y hacer buenos. Fíjate qué mala era, ¿verdad? Como jefa de enseñanza. Sí, lo reconozco. Pero me querían mucho, porque siempre les llevaba igual libros y cosas y los enseñaba, y hasta el jarabe tapatío, porque había algunas que, porque eran la amante del director, les habían dado clases, horas de… Sí, aquí se sabe todo. Sí, sí, sí. Entonces, qué bueno que ustedes sí están haciendo, realmente las generaciones de ahora están ya, esta área, ¿no?, técnica, hace ya muchos años ya dijo ya basta, ¿no? Y también las propias personas, porque cuando uno estudiaba danza salías con tu diploma y entonces te decían, bueno, ¿a qué te dedicas? Pues soy bailarina. Sí, 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 pero ¿en qué trabajas? O sea, todavía pasa, ¿verdad? Y ya son licenciados en danza, fíjense todas las humillaciones que tuvimos que soportar otros, ¿no? Entonces, sí, y por eso hubo que estudiar, casi todos tenemos, muchos tenemos 2 carreras o 3 carreras, porque había que tener, para entrar a trabajar a la universidad, había que tener una licenciatura. No existía la licenciatura en danza. La licenciatura realmente aquí son muy afortunados, y allá en Veracruz, en Jalapa, donde está la Facultad de Danza, ¿no? Pues nada más, nada más. Entonces, sí es muy difícil decirte, yo en este momento decir cuáles serían el perfil, los contenidos y todo esto, porque es algo muy serio, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer nosotros en nuestro campo es, con esas herramientas que nos dan nuestros maestros, todo va a tener que equilibrarse, ¿no? O sea, si ustedes reciben determinada preparación, bueno, de acuerdo a esa es que van a ser ¿cómo decir?, calificados, ¿no? De acuerdo a eso van ustedes a presentar sus trabajos. Ustedes están estudiando para ser ejecutantes y maestros, o sea, no solo ejecutantes, van a ser maestros. Pues déjenme decirles que ser maestro de danza es algo muy comprometido y muy serio, pero en lo que realmente vamos, aquí en México, el maestro se llama maestro de educación artística o maestro de artes, como es ahora el nombramiento, ¿no? Maestro de artes en danza, en teatro, en artes plásticas, en música, o cuando algunos, bajo aquel proyecto del arte integral, no sé si se acuerden, por los años 80, ¿no?, cuando surgieron los centros de ¿cómo se llaman? Los CEDARS, ¿no? Entonces, bueno, fue un experimento que hizo el Instituto Nacional de Bellas Artes y de algunos teóricos del arte, que pensaban que, bueno, el arte en realidad sí se da, pero todavía no vislumbraban bien cómo era este fenómeno, ¿no? Efectivamente, se da en conjunto, sí, el arte es un fenómeno humano, es un fenómeno social, siempre. Por eso es que la antropología se ha interesado en estudiarlo, porque finalmente la antropología estudia todos los fenómenos humanos, ¿no?, todos los ámbitos del ser humano. Su experiencia, María, nos comentaba que estudiara la danza a partir como un hecho de y yo me pregunto, usted como maestra, ¿cómo es que ha vivido, cómo ha transmitido eso? Porque de repente una maestra se topa con el hecho de que estudies, pero a la hora de transmitirla tiene como esa posibilidad de adaptarse como muchas cosas, porque finalmente es eso, ¿no? Usted lo menciona, es interdisciplinaria, pero me gustaría que nos compartiera esa experiencia. Debo decirte que yo di clase a muy diversos niveles. Yo di clases desde niños de primaria,
niños de secundaria, profesionistas, maestros, o sea, profesionales de la danza, bailarines, ¿no? Bailarines. Entonces, para cada uno de esos ámbitos, yo me ponía como un traje diferente, ¿no? Para los niños chiquitos, yo era una maestra juguetona, ¿no? Y todo era jugar y jugar y jugar, y nunca era bailar, todo era jugar. Entonces, la técnica de la danza, que en esa etapa se llama iniciación a la danza, pues era a través de las rondas. Y yo jugaba y jugaba con ellos y todavía sigo jugando, porque cuando llego a dar clase así, lo primero que hago es utilizar una ronda para la ubicación, tiempo-espacio, para el desarrollo del esquema corporal, ¿no? Conocer que esta es mi cabeza y es mi mano derecha, mi mano izquierda, así todo, ¿no? Entonces, yo juego mucho. Esa es mi experiencia con los niños. Y entonces la danza se va dando como un juego. Hacemos, por ejemplo, la raspa y jugamos en parejas, en cuartetos, en 16avos, y de esta técnica tan magnífica se la debo al maestro Federico Vidales, a los maestros de educación física. Ellos trabajan muy bonito a través del juego y la danza, la educación física y la danza, pero emplean muchísimo el juego. Entonces, con los niños pequeños, nunca les digas que vas a atacar la danza y todo serio. No, aquí vamos a jugar. Esa formación me la dejó mi carrera de maestra de primaria, ¿no? Que con el niño en la educación primaria, o sea, ahorita ya la educación básica, que implica también la secundaria, las actividades no deben de ser más de 15 minutos. En una clase tú tienes que plantear 4 actividades diferentes para niños de esa edad, porque una hora tiene 50 minutos, ¿no? Entonces, bueno, 15, 30, 45 y la otra ya de 10, la despedida, ¿no? Que una clase tiene la apertura, el desarrollo y el cierre. Entonces, la apertura de la clase es cuando tú llamas la atención con un juego, con una plática, el desarrollo de la clase es cuando realmente desarrollas el juego, pero no es que estés jugando, tú tienes un objetivo perfectamente claro, escrito en tu planeación, donde dice qué es lo que vas a lograr, la ubicación en el espacio, vas a lograr la ubicación temporoespacial, vas a trabajar con el esquema corporal, vas a trabajar con la lateralidad. Pero entonces tú les dices, es que vamos a jugar al trenecito, chucu, 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 y entonces estás trabajando la lateralidad, y el trenecito se va a la derecha y el trenecito se va a la izquierda. Es un juego, ¿no? Y uno inventa muchos juegos, no solo los juegos tradicionales. Cuando vas a la secundaria ya la cosa se pone más grave, porque estos niños dice mi hija que son unos chacales. Mamá, es que voy con los chacales. Sí, hija, son unos chacales. Tú nada más saca la lista de asistencia y de calificaciones y ese es el látigo. Yo trabajé muchos años con niños de secundaria y era con los chacales, sí, con los chacales. Y esos chacales me adoraban y era yo, pero severísima, ¿no? Y era danza, o sea, pero además yo como soy maestra, siempre les quería yo enseñar la historia de todos los bailes y la historia de la danza a través de la historia de México. Fui la primera maestra que hizo un programa de danza que duró 16 años, los primeros 8 firmado por mí, los segundos fui asesora. 16 años en secundarias técnicas, los únicos programas que han existido realmente serios, ¿no? En cuanto a la historia. Yo quería que supieran de dónde habían salido los concheros y las danzas prehispánicas y luego las danzas coloniales y me apresuraba a leer lo que más podía, ¿no? Y entonces los tenía solo 2 horas, pero de septiembre a diciembre llevábamos una y una. En 1 hora les platicaba todo esto, la historia de la danza prehispánica, la colonial, los bailes de salón, todo así. ¿Y qué hacía? Llevaba fotocopias, llevaba escritos, láminas y todo lo que podía. Era una clase de historia de la danza. Y la otra hora era la iniciación a la danza, porque no eran niños que habían bailado con... Algunos sí, tal vez, pero otros no, llegaban en 0. Entonces imagínate, 50 cada hora, tiempo completo tenía, 50 ahorita, 50 al rato, 50 más al rato. 1000 alumnos. Entonces,
Esos niños yo los tenía formados así con una técnica muy específica que era desde que entraban ya formados con el uniforme, con lista en mano, nombres y número. 1 Juanita, 2 Petrita, 3 formados. Y después se iban ganando su ubicación en el salón de acuerdo a cómo iban logrando las habilidades. Pero pobrecitos, yo a veces eso no lo tomaba tan en cuenta porque tenía niños que tenían piernitas para adentro, piernitas en X, porque ellos no iban a ser bailarines. Perdón, ¿eh? Entonces, estos niños pues tenían que bailar. Tuve niños con pies torcidos, completamente así, y bailaban. Yo nunca discriminé, déjenme contestar. Sí, bueno, entonces estos niños tenían que bailar todos. Yo nunca discriminé, los 50 cada hora. Y entonces llegué a solicitar el velódromo olímpico para presentar esos 1000 alumnos. Porque yo trabajaba con 50 cada hora, y eso lo saben todos los que dan clase en secundaria, son 50 cada hora. Bueno, di clases en la normal, y entonces yo daba didáctica de la danza, didáctica de la música. ¿Cómo se enseña? Lo que ahorita les estaría haciendo falta a ustedes, ¿no? Didáctica de la danza, didáctica, ¿no? Todo lo que es los aspectos de la técnica de la enseñanza general de la educación aplicados a la danza. Pero entonces sí, mi maestra de técnica de enseñanza me enseñó muy bien, que primero era la motivación, así se llamaba antes, ahora se llama la apertura, pero era la motivación, ¿no? Indispensable para dar una clase. Luego era, después de la motivación, era ya la clase, el desarrollo de la clase, que ese no ha perdido el nombre, sigue siendo desarrollo, y por último era la reafirmación del conocimiento. Eso se ha perdido, la reafirmación del conocimiento, es decir, que retomamos, como si esto fuera un ciclo. Cada clase es un ciclo, cada una se abre y se cierra, se abre y se cierra, el conocimiento va en espiral. Entonces tú tienes tu programa, tus contenidos que tienes en tu planeación, que ya desarrollaste en tu mente calenturienta ahí a las 12 de la noche y que creíste que ibas a desarrollar. Llegas frente a grupo y entonces en vez de ser zapateado de 3, te sale paso cambiado con acentuación en los tiempos 1, en vez de ser zapateado de 3 con acentuación en los tiempos 3 o en fin, ¿no? Y te sale otra cosa diferente y te estás jalando de los pelos, pero ¿cómo? Si yo llevé bien la técnica, ¿no? Y a la hora de la hora salió otra cosa. Entonces, ¿qué se llama? El colmillo de morsa que nos va creciendo como maestros. 5 años tardamos para que el colmillito que ahorita apenas lo tienen así chiquito, ya les va a crecer y a los 5 años ya tienen un buen colmillo, pero hasta los 5 años. Para ser maestros nos tardamos mínimo 5 años. Para realmente decir, ya domino mi programa, ya domino mis clases. Eso sí, hay siempre que preparar, así como vieron que yo preparé mi conferencia, y cualquier conferencista debe de hacerlo, así igual, hay que preparar las clases, hay que practicarlas, hay que poner a nuestras muñecas allí para que sea nuestro auditorio, darles la clase, porque cuando somos maestros muy incipientes, todo nos sale chueco, ¿no? Hay que apoyarse bastante en material pues antes se llamaba material didáctico, ¿no? Y ahí estaba yo a las 3 de la mañana haciendo mis láminas, y ahora ya no, ahora los niños cargan celular, cargan el iPod, cargan la tablet, cargan la computadora, entonces ahora es rete fácil, yo desde la noche les mando el material y ellos que lo estudien, ¿sí? Ahora es muy fácil por estos elementos tecnológicos. Entonces, cuando di clase para bailarines profesionales, bueno, estaba muy enfocada a eso, ¿no? A lograr, bueno, yo les cuidaba hasta la pestaña, ¿no? Hasta la sonrisa, hasta el ojo, cómo iban a hacer el coqueteo y el faldeo y todo lo que había que hacer para el estilo, por supuesto, porque ellos iban a enfrentarse a un público y tenía que ser perfecto, así como cuando yo me enfrentaba al público, porque yo siempre bailé y di clases paralelamente, siempre fui bailarina,
Bailé muchos años con Silvia Lozano en el Teatro de la Ciudad de México. Después, bueno, pues bailé con Crista y con el grupo de las danzas históricas de las cortes europeas, con el maestro Alan, y en otros grupos, ¿no? Pero digamos que estas dos compañías pues fueron, bailé bailes de salón, danzón, ¿no? Bailo tap también, hago mis pininos ahí con el tap, o sea, bailé danza contemporánea, con danza universitaria moderna. Entonces sí, como que yo no me he quedado, tengo ganas de seguir bailando todavía y estoy muy enojada porque estas cosas no me dejan bailar, no me dejan, extraño a mis alumnos, pero pues tengo ahora libros de texto, ¿no? Hago libros para los alumnos, se llaman Al son que me toquen, del editorial Punto Fijo, los venden en Porrúa, ahí. Crista tiene un juego, luego que se los enseñe, para que los tengan. Bueno, pues si no hay más que decir, y creo que ya nos excedimos aquí en la plática. Bueno, chicos, sí quisiéramos tener aquí a la maestra toda la tarde y el día de mañana y pasado, sin embargo, bueno, la escuela también nos demanda otras actividades, el día de mañana tenemos también presentación del libro y bueno, tenemos que asistir también a clases. Maestra, esta es tu escuela, te esperamos no que pasen muchos meses, que sea pronto, te agradecemos mucho, a nombre de Conaculta y del maestro Fernando Aragón Monroy, director de la escuela, te hacemos entrega de esta constancia por impartir la conferencia La danza y sus métodos de investigación y análisis. Muchas gracias, maestro. Ahí está la conferencia, mi correo electrónico, mis datos, el currículum, así que si ustedes en algún momento necesitan mi ayuda, Y también queremos hacer entrega a la maestra Crista Llerías porque sin su participación en esta conferencia, sin su, pues ahora sí, que nos presentó el proyecto, no hubiera sido posible, maestra, así que te agradecemos infinitamente a nombre de todos alumnos, maestros y directivos. Muchísimas gracias. Que se ponga de pie, ¿verdad?